¿Cómo están? Vamos a ver la palabra. Deuteronomio 9:1. Es Deuteronomio 9:1. Vamos a empezar a leer. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti, como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Porque pueblo duro de cerviz eres tú. Hasta aquí vamos a leer. Las personas confían en su pensamiento más que la palabra de otros. Cuando piensan, hay gente mala, gente perezosa, hay gente engañosa. Ustedes, cuando tienen al bebé, sienten mucho amor, son bonitos. No solamente los niños, ustedes aman a su ser. Por eso, cuando ustedes se ven a sí mismos, a veces parecen buenos, bellos, sobresalientes, inteligentes. En muchas ocasiones es así. Cuando Dios hizo al hombre, Él quería darle una buena vida, una vida feliz. Pero cuando el hombre estaba feliz, se hacía altivo y menospreciaba y ni miraba al Señor e iba tras su pensamiento. Para rescatarlo de la maldad, le daba el dolor, el sufrimiento, la oscuridad. Nosotros tuvimos la guerra de Corea. En ese entonces yo era un niño muy pequeño. Y yo me acuerdo de ese momento que íbamos de refugio. Sí, había muchas ocasiones en que realmente estábamos en un momento peligroso. Estábamos en Gyeongbuk-sonsan y estaba un poco apartado de Nakdong. El soldado. Cuando estábamos al otro lado del río, estábamos en el lado de los enemigos y estábamos en el río Nakdong y del otro lado continuaban tirando la bomba hacia nuestro lado. ¡Shum! ¡Pah! Y había olor, sí. En realidad teníamos mucho miedo. Mi padre, pasando el muro, nos tiró en otra casa. Tras el muro me caí abajo y nos gateamos y fuimos bajo tierra, bajo el patio. La casa en donde estábamos
Ahora estaba a ocupar, pero los soldados pensaban que los enemigos estaban en la casa y tiraban la bomba. ¡Shum! ¡Pah! Tenía tanto miedo y fuimos bajo el patio. De tanto miedo que tenía me quedé dormido. Cuando uno tiene miedo, había sido que se queda dormido. Y después de mucho tiempo, era la madrugada. Papá me alzó y me llevó en su regazo con la familia. Y nosotros, la gente iba todo. Nosotros también teníamos que ir de refugio a algún lado. Pero mi papá es de aquellas personas que piensan mucho. Simplemente tendríamos que seguirle a todos, pero mi papá decía, si vamos tras aquellas personas será difícil de comer, para que nos inviten agua, pero no podemos dejar de seguirle. Entonces nos fuimos muy tarde junto a ellos. De tanto miedo que tenía bajo el patio. Entramos allí bajo tierra y estábamos temblando. Al otro lado del río estaban nuestros soldados, pero el soldado pensaba que éramos enemigos y nos tiraban, nos atacaban. ¡Shoo! ¡Pah! Había olor a bomba. Sí, de tanto miedo. Me quedé dormido. Me desperté. Papá, en su regazo, me estaba llevando. Cuando yo me acuerdo de aquel momento, la vida del hombre es nada. No es nada la vida del hombre. En realidad, la guerra es algo miserable. Terminando la guerra, volvimos a la casa. La casa estaba bien, pero luego otra vez había guerra. Y cerca de nuestra casa, había un hombre llamado Chomnyong. En su espalda tenía un lunar, entonces le puso un nombre relacionado al lunar, Chomnyong. Y nosotros estábamos, pero alguien le denunció a un hombre, a Chomnyong, y el policía le vino a atrapar a Chomnyong. Y toda la familia le decía que él no era enemigo, pero mi padre estaba acostado y de repente nos levantamos y mi papá dijo, hombres, ¿qué están haciendo? Él es Chomnyong. Miren, le van a sacar la ropa y en su espalda van a ver un lunar. Pero en Seúl, él fue hace poco y trabajaba en la lavandería y por la guerra él vino a la casa. El hermano de Chomnyong, ya que hablaba el idioma de Seúl, era diferente a como hablábamos en Gyeongsang-do, pero allí siempre él venía y trabajaba cerca en la casa y si no era por mí, Chomnyong iba a morir. Siempre mi papá decía eso. Estábamos realmente en un estado, pero de gran nerviosismo. Era fácil morir, era fácil vivir dentro de la guerra. Era increíble el hecho de que yo no haya muerto. Habrá aquí gente que tiene más edad que yo, pero dentro de nosotros siempre hay una angustia como ella, creyendo en Jesús. Y a medida que yo leía más la Biblia, lo que la Biblia decía, en mi corazón me llegaba bastante. Hoy, Deuteronomio 9:1 está en, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir quién se sostendrá delante de los hijos de Anac.
Israel quería entrar en un reino grande en donde estaba la generación Anak. Ellos eran bien grandes. ¿Cómo es que vamos a entrar allí? No, será imposible. Así estaban. Pero Jehová le dice, vete junto a los de Anak, vence a los de Anak y verdaderamente, ¿cómo has obtenido la victoria? En ese momento había ocurrido lo de la guerra de Corea, pero Dios trabajó para que podamos sobrevivir y era increíble. Terminando la guerra, cuando volvimos a la casa, mucha gente había muerto. Mucha gente fue atrapada. Sí, cuanto fuese, nosotros también teníamos que ser atrapados, pero en cada momento nosotros nos escapamos muy bien. En Sonsan estábamos como a 4 kilómetros del campo y vivíamos a escondidas en el campo. Vinieron los de los enemigos de Corea del Norte. Estábamos en el mismo barrio y ellos mataron nuestro cerdo. Mamá había dicho, no, no, no. Y le tiraron a mi mamá y ellos comieron toda la carne y nos dejaron un poquito del caldo. Los soldados de Corea del Norte lo hicieron así. En realidad sí. Por más que estábamos viviendo, si soportábamos un día, hoy vivimos. El segundo día también. Y era muy pequeño, pero vivíamos de esa manera. En esa época, siento agradecimiento ante el Señor que me guardó en esa época. Si yo hubiese muerto sin obtener el perdón del pecado, no iba a poder ir al cielo. Por suerte leí la Biblia. Yo era de los que leía bastante la palabra y exactamente me señaló mi pecado. Yo tengo mucho pecado, yo tengo que ir al infierno, pero mientras que leía la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra de Romanos, yo pensaba y pensaba, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así está escrito. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros hemos cometido pecado. Nosotros nos merecemos la destrucción. Pero en el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, todos realmente cometieron pecado, se merecían la maldición, la destrucción. Pero ¿qué es lo que dice? Siendo gratuitamente justificados, siendo justificados gratuitamente. ¿Mediante quién? Nosotros éramos pecadores. ¿Quién? Éramos nosotros pecadores, pero por la gracia del Señor hemos sido justificados gratuitamente. Nosotros, en medio de nosotros, no hay nadie que no tiene pecado. Debe de recibir la maldición, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Tantos pecados ahora han desaparecido. Todos ahora tienen el cigarrillo y cuando ellos, ¿verdad? Cuando ellos expiran, ¿verdad? Que desaparece pero muy rápido ese humo. El hacer lo bueno, parece que hacemos lo bueno, pero rápidamente cometemos pecado, rápidamente odiamos, rápidamente hacemos lo malo. Nosotros vivimos de manera inmunda. Esa era la vida de nosotros los hombres. Por lo cual el Señor, somos pecadores. ¿Cómo salvar a este pecador? ¿Cómo
dejar vivo a este pecador? ¿Cómo sacarle del pecado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí, gratuitamente por Jesucristo hemos obtenido gratuitamente el perdón del pecado, pero no por eso todo es perfecto. Hemos cometido pecado, hemos mentido, hemos hecho lo malo. Hay mucho de eso. Yo, desde muy pequeño, iba a la iglesia y la oración de nuestros pastores, este pecador ha orado en el nombre del Señor Jesús. Siempre decía este pecador tan sucio. Yo también decía, Señor, soy pecador. Había cometido pecado, era una realidad. Pero leía. Cuanto más leía la palabra, allí estaba otra palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, no podemos ir al cielo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El versículo anterior que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor nos salvó y murió en la cruz y hemos sido justificados gratuitamente. Aquí, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Realmente, no es que realmente somos limpios, por eso nos dijo justo, sino que somos pecadores. Hemos hecho lo malo, hemos cometido el pecado. Nosotros nos merecemos la destrucción, pero nos envió al Señor Jesús para que se encargue de nuestro pecado y nuestro pecado ha hecho para que pueda ser perdonado. Yo desde pequeño congregaba a la iglesia. A los 7 años, a los 8, 9, 10. Cuando yo congregaba a la iglesia, todos decían que eran pecadores. El pastor, las veces que oraba, decía, este pecador sucio. Oramos el nombre del Señor Jesús. Así oraba. Si yo soy pecador, yo me merecía la maldición. Yo me merecía la destrucción. Realmente debería de padecer la ira del Señor. Pero en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Nos merecemos entonces ir al infierno. Pero en el siguiente versículo que dice, cometimos pecado, nos merecemos la destrucción, nos merecemos ir al infierno. Pero en el siguiente versículo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús vino y se encargó de nuestros pecados, por lo cual, mediante la gracia de Dios, gratuitamente, deberíamos de ser destruidos, deberíamos de ir al infierno. Pero mediante la redención que es en Cristo Jesús, porque el Señor murió por mí, mediante la gracia de Dios, gratuitamente, hemos sido justificados. Me merezco la destrucción, soy sucio, soy vil, soy malo. Nosotros somos tales personas. Para salvarnos el Señor me ha otorgado de la misericordia, me ha perdonado y mediante la sangre del Señor, ahora ese camino el Señor lo ha abierto
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Existe una palabra como esta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos rescató de nuestros pecados y mediante la gracia de Dios nos merecemos ir al infierno, la destrucción, la maldición, pero hemos sido justificados gratuitamente. Dios es muy, muy glorioso. En este mundo hay gente más sobresaliente que yo, gente más buena, gente más inteligente. Un día, mientras que yo leía la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto, por más que quería entender, no podía entender. Era pecador, se merecía la destrucción, pero ha cometido pecado. Debería de recibir la maldición. El Señor Jesús murió y se encargó de mis pecados, por lo cual, mediante la gracia de Dios gratuitamente, hemos sido justificados. Cuando vemos en el mundo, hay gente mejor que yo. En el mundo hay gente más sobresaliente que yo. Hay gente más inteligente que yo. A veces yo le envidio a aquellas personas, pero no es que no tengo pecado o porque tengo servicio o porque soy bueno me salvó. No, sino que mediante la redención en Cristo nos rescató, nos salvó. Mediante la gracia de Dios somos pecadores, pero no nos dice pecadores, sino mediante la redención en Cristo Jesús. Mediante la gracia, gratuitamente, nos merecemos la maldición. Sin nada a cambio, el Señor Jesús por nosotros nos redimió. Y gratuitamente hemos sido justificados en gran manera. Es glorioso. A ver, óigame bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, ¿quién es el que ha sido justificado? Todas las personas, ¿correcto? Pero, ¿todas aquellas personas van al cielo? No. Claramente, todos cometieron pecado, todos se merecen la maldición, pero en medio de ello, los que oyen la palabra de Dios, la sangre del Señor Jesús, el Señor derramó la sangre por mis pecados, y aquellas personas que creen en eso, el pecado no tiene ninguna fuerza ante aquellas personas. Yo cometí pecado. Yo no voy a ir al infierno. ¿Por qué? Jesús se encargó en lugar de mí. Murió crucificado. Yo no voy a ir. Es la gracia de Dios. Nosotros en esta ciudad en donde vivimos, algunas personas creen en el Señor. Algunos no conocen, no creen.
Ahora entre los que creen, aunque ha cometido pecado, el Señor se ha encargado de nuestros pecados y gratuitamente hemos sido justificados. No hay muchos que sepan eso. Yo leyendo la palabra desde muy pequeño, iba a comer la manzana, el caqui. Con eso es suficiente para poder ir al infierno. Pero leyendo la palabra, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús me ha rescatado de mis pecados. Cuando dice justificado no le dice al pecador, sino que al que no tiene pecado le dice de esa manera. Si cometí pecado, soy pecador. ¿Cómo yo voy a ser justo si cometí pecado, soy pecador? Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor Jesús ha hecho para rescatarnos del pecado. Nos redimió, murió crucificado y mediante la gracia de Dios, gratuitamente, el Señor Jesús murió por nuestros pecados y nos dice justificados. Esto, las personas, hay muchísima gente que no sabe esto. Señor, soy pecador, perdóneme. Si uno sabe que Jesús perdonó su pecado, no lo haría así. Muchas gracias porque me perdonó. Hasta que va a la iglesia sin poder obtener el perdón del pecado. Señor, perdóneme, soy pecador. Las personas que han obtenido el perdón del pecado. Yo mientras que voy creciendo, ahora leo. Yo supe que mediante la sangre del Señor Jesús mi pecado ha sido perdonado. El pastor de mi iglesia oraba. Las veces que oraba, este pecador tan sucio, oramos en el nombre del Señor Jesús. Pero él decía que era pecador al orar, a pesar de que era pastor. Yo también lo hacía de la misma manera, así. Pero luego, mientras que iba creciendo, yo pensaba, leía, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente, somos pecadores. El Señor Jesús para redimirnos. El Señor Jesús murió crucificado. Nuestro pecado pasó y nos despojamos de nuestro pecado. Y el Señor nos dice justos. Tengo mucho pecado. He mentido, he robado, he comido la papa, la manzana de otra casa. Soy pecador. Pero el Señor Jesús murió por mis pecados. Y todos aquellos pecados han sido perdonados. Yo creí en esa realidad. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor me dice a mí, justo. Y Dios no dice más. En ese momento, Oxupar, sí, yo te dije que eras justo, pero tú eres pecador, vete al infierno. No, jamás Dios lo hará de esa manera. Nosotros solamente hemos creído la realidad de que el Señor nos dice justo.
El Señor murió en la cruz, nos perdonó y solamente hemos creído en eso. Pero en la Biblia, ¿en qué creemos? En Dios. Dios por todo el pecado que hemos cometido, envió al Señor Jesús y murió crucificado. Y Él hizo todo para que pueda morir crucificado y perdonarnos de todo nuestro pecado. En la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A veces yo, antes cuando iba a la iglesia pública, teníamos servicio, los pastores oraban y siempre decían una cosa al último: este pecador tan sucio, oramos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, este pastor había cometido pecado. Si Jesús murió por nuestros pecados, no podemos decir este pecador tan sucio, ¿verdad? Anteriormente éramos pecadores. El Señor Jesús murió y si tenemos la certeza de que murió por nuestro pecado, no podemos decir que somos pecadores. Somos justos, mi pecado ha sido perdonado. Así tendríamos que decir. La mayoría de los pastores, este pecador tan sucio, oramos el nombre del Señor Jesús. Así lo hacen. Y dice que son pecadores. Yo tenía mucho conflicto en ese aspecto, pero pensé durante un año y leí la palabra. Es cierto que yo cometí pecado. Es cierto que Jesús murió por mis pecados. Entonces, a pesar de que yo cometí pecado, mi pecado ha sido perdonado. Jesús murió y yo creo en eso. Sí, el Señor Jesús, ¿por qué murió en la cruz? Jesús no murió porque Él tuviese pecado. En lugar de nuestros pecados, Él murió crucificado. ¿Por qué? Porque si Él no acepta ese castigo, todos nos merecíamos la destrucción, la maldición y todos tendríamos que ir al infierno. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito. Y no es que estaba hasta el último momento y murió, sino que Él murió crucificado. El Señor Jesús cuando murió dice: consumado es, que acabó todo. La obra de perdonar todos nuestros pecados, Él lo cumplió. Y luego el Señor fue al cielo. Nos está mirando. Somos pecadores. El Señor Jesús por todos nuestros pecados murió crucificado. Y todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero esto, a pesar de que ha sido perdonado, uno tiene que creer, ¿entienden? Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No todos van al cielo por eso. Tiene que aceptarlo con fe en el corazón. Tengo pecado, pero el Señor Jesús murió por mis pecados han sido perdonados y Dios hizo para que yo pueda irme al cielo y creer en ello. Aquella fe nosotros lo necesitamos. Personas que no tienen aquella fe. El Señor Jesús murió en la cruz, nos perdonó, pero Señor, soy pecador, perdóneme. Hoy en día mucha gente yendo a la iglesia pide el perdón de sus pecados, pide el perdón, pero ellos no pueden entender que Jesús nos perdonó. No es que nos perdonó. El Señor Jesús murió en la cruz y recibió el castigo por mis pecados. Y Él, porque murió, nosotros hemos sido justificados. ¿Qué dice en la palabra? Por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesús murió en la cruz en lugar de nuestros pecados y mediante la gracia de Dios gratuitamente hemos sido justificados. Realmente Dios murió en lugar de nosotros en la cruz y nos dice justo, pero sin creer en ello cuando uno dice que es pecador. Si tú quieres ir al infierno, ve. ¿Entienden? ¿Entienden? Somos pecadores porque hemos cometido pecado. Pero no. Es cierto que hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús murió por mis pecados y en ese momento ha sido lavado, justificado, santificado. Es creer en ello. Uno entiende hasta cómo su pecado ha sido perdonado, aunque lo sabe. Si no puede creer que perfectamente lo perdonó, eso no es creer en Jesús. ¿Entienden? Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad que somos pecadores? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, murió en la cruz por nuestros pecados y hemos sido justificados mediante la gracia de Dios. Hasta allí. Por más que vayamos a leer, no se puede. Porque debe creer que hemos sido justificados. Amén. Tengo mucho pecado, pero Dios pasó nuestro pecado al Señor Jesús y murió por mis pecados. Entre los cristianos, casi nadie deja de saber eso. Todos lo saben, que Jesús murió por sus pecados. Pero hay mucha gente que dice que es pecador. Jesús bien sabe que murió por sus pecados, pero cree que no ha podido lavar nuestro pecado, por eso va al infierno. Nosotros, es cierto que hemos cometido pecado, pero la única manera para poder vivir, Jesús murió por mis pecados. No es solo eso. En la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué dice? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios le dice justo, ¿correcto? Si Dios le dice justo, ¿yo soy malo? No. Eso es la fe de creer en Dios. Yo no sé muy bien. Dios es santo, Dios no miente, Dios, si me dice justo, es cierto que soy justo, es entender de esa manera. Hoy en día, las personas que van a la iglesia dicen, Señor, soy pecador, perdóneme. Antes, el pastor de la iglesia donde yo iba siempre decía, este pecador tan sucio, oramos en el nombre del Señor Jesús. Siempre él oraba así. Algo como que falta. El Señor Jesús sí murió por nuestros pecados. Mis pecados han sido perdonados. El Señor Jesús. Oramos en el nombre del Señor Jesús, pero menciona de que es pecador. Leyendo la palabra, Jesús murió por nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido resueltos y no soy pecador. Todo el castigo Jesús lo recibió. ¿Cómo que voy a ser pecador? Por lo cual yo voy al cielo. El Señor Jesús recibió el castigo. Amén. Entonces yo voy al cielo. Yo creo de esa manera. Muchos van a la iglesia y dicen, oramos en el nombre del Señor Jesús, este pecador. Él todavía sigue siendo pecador en su corazón. La sangre del Señor Jesús lavó su pecado, pero no puede aceptar y por eso actúa de esa manera. Hemos cometido el pecado. Aceptamos que Jesús cargó nuestro pecado y nuestro pecado fue resuelto. Por más que queramos ir al infierno, no podemos ir. ¿Entienden?
Señor, un momento, voy a ir a viajar. No, no. Entonces no van a querer ir, ¿verdad? Nunca ustedes fueron al infierno. ¿Yo fui? Yo tampoco, nunca fui. Pero entendemos poco a poco, mediante el pecado. Hemos sufrido muchísimo por el pecado, ¿verdad? Ustedes cometieron pecado. Ay, ¿para qué? Fuimos a la iglesia anteriormente siendo pecadores, nos angustiábamos, llorábamos y pedíamos el perdón del pecado. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y mediante la gracia del Señor, gratuitamente, sin nada a cambio, el Señor nos dice, justos. Oxupar, ¿por qué tú eres justo? El Señor Jesús murió por tus pecados, por eso tú eres justo. Nuestro pecado ha sido perdonado. El Señor Jesús solamente lo hizo por mi pecado, pero no por el pecado de todas las personas. El que uno diga, Señor, soy pecador. Entonces, porque no puede creer que el Señor le lavó sus pecados y muchos van al infierno a pesar que el Señor nos ha lavado todo por completo. Hoy en día en la iglesia común, la mayoría de los pastores oran diciendo que son pecadores. El Señor se siente muy triste. Es cierto que somos pecadores, hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús murió por nuestros pecados y si nos perdonó, es cierto, hemos cometido pecado, pero no somos pecadores. Por lo cual, las personas que van al cielo, ellos han cometido pecado, pero los que van al cielo son aquellas personas que, a pesar de que cometieron pecado, no tienen pecado. No tienen que decir, Señor, perdónenme. Cierto, yo cometí pecado, pero fui perdonado. Y aquella realidad uno lo tiene que creer con toda convicción. La Biblia dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si aquí nosotros adentro entramos, es cierto que hemos cometido pecado, mentimos, hacemos lo malo, es una realidad, pero es una realidad que el Señor murió por nuestros pecados y Él cree en la sangre del Señor Jesús, por lo cual mi pecado ha sido perdonado. Amén. De esa manera deben creer. Hoy en día el Señor Jesús murió por nuestros pecados, pero realmente oramos en el nombre del Señor Jesús, este pecador. Pero por más que ustedes oren en el nombre del Señor Jesús, si es pecador no le oye. No es con que ustedes pongan hacia el Señor Jesús. Sí, cometimos pecado, nos merecemos la maldición, nos merecemos, tenemos que ir al infierno. Pero el Señor Jesús recibió el castigo en lugar de mi pecado y en la cruz lo recibió y nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la gracia del Señor, gratuitamente, hemos sido justificados. Estamos muy agradecidos, pero en gran manera. ¿Por qué? Dios me dice justo. Dios no revoca aquello. Ya nos dijo justo. Aquella voz en la que el Señor dice que somos justos, lo he visto mediante la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. He cometido pecado, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante la gracia del Señor, hemos sido justificados gratuitamente. Si el Señor me dijo justo, es seguro. Yo quisiera preguntarle una cosa.
Dios les dice justo a todos ustedes, crean en eso. Yo bien no sé, pero algo cierto es que el Señor no miente. Si el Señor dice que somos justos, el que seamos justos es correcto. Él no bromea, Él no miente, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es muy, muy, muy maravilloso. Hemos leído esta palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor me ha rescatado el pecado y me ha dicho, justificado gratuitamente. El Señor como miente, nos dice esto y aquello. No, nos dijo justo, pero esto es para siempre. Por lo cual es creer en ese Dios. No sé muy bien, pero el Señor me dice justo. Si me dice justo, somos justos. Si Dios me dice que el pecado ha sido lavado, nuestro pecado ha sido lavado. Es verlo de aquella manera. Por eso, ¿cómo es que nuestro pecado ha sido perdonado? Nosotros haciendo lo bueno, no es que cometimos pecados, sino que el Señor ha muerto por nuestros pecados. El Señor Jesús murió por mi pecado. Entonces, si yo digo soy pecador, voy al infierno, entonces iré. Pero si murió por mis pecados, no hay razón para que yo vaya al infierno. Es cierto que Él perdonó mis pecados. De esa manera, creer de esa manera, es creer verdaderamente. Pero la mayoría de los pastores dicen, este pecador tan sucio, oramos en el nombre del Señor Jesús. No puede decir, ahora ya no debe decir que es pecador, ¿verdad? El Señor, si creemos que nos perdonó de los pecados, yo no soy pecador. Señor, usted dijo que perdonó el pecado. Es cierto que yo, sí, cometí pecado, pero no soy pecador. De esa manera debería ser. Muchos dicen, este pecador tan sucio, oramos en el nombre del Señor Jesús. No, no es correcto pensar que es pecador. Si me santificó, no puede decir que es pecador sucio. El Señor Jesús murió y nos perdonó y me santificó. Y si yo digo que soy pecador, sería otra palabra. Si el Señor me dice, santo, yo pensé que era pecador, pero, yo soy santo. Si me dice santo, no hay necesidad de que uno diga que es pecador. El Señor exactamente me dijo que soy santo, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Me dice justo. El Señor me dice justo gratuitamente. Señor, soy pecador, perdóneme. Pero yo he cometido pecado. Entonces ese pecado no lo ha lavado. No, no le ha lavado ese pecado. Entonces no deben decir que son pecadores. Claramente, nos perdonó. Satanás nos engaña. Y mediante la sangre del Señor nos perdonó y abrió el camino para ir al cielo, pero nos engaña y nos dice que somos pecadores continuamente. Pero en la Biblia aquí dice, en la Biblia también, debemos creer de que fuimos perdonados. Uno cree, pero después dice que es pecador, pero es absurdo entonces. Todo pecado que hemos cometido, Jesús se ha encargado. Amén. Nosotros, en ese momento, aunque no lo hemos visto, sabemos que murió en la cruz por nuestro pecado y todos nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Por lo cual nosotros creemos en la palabra del Señor. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Uno no puede llegar a la gloria del Señor porque cometió pecado, pero luego,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor me dice justo a mí. Entonces, algo seguro es que el Señor no miente. El Señor sí me dijo, justo, es correcto, de que yo soy justo. Entre ustedes, ¿hay alguien que piensa que usted es pecador? Pregúntenme. El Señor, ¿no le dijo justo a usted? Entonces, ¿cómo van a responder? ¿El Señor no le dijo justo a ustedes? ¿No? Claro que sí. Y luego, ¿saben lo que sale? Si el Señor nos dejó justo, somos justos. No es Pastor Oxupar, no es una persona maravillosa, sino que el Señor me dice justo a mí, porque sabe que cometimos pecado. El Señor Jesucristo murió en la cruz y todos nuestros pecados han sido perdonados, han sido lavados. Amados hermanos, en Seúl, todos los miembros de Seúl dicen que son pecadores. Y me duele mucho mi corazón al oír eso. Y ellos dicen que somos secta. No conocen la palabra. Por más que seamos pecadores, si el Señor dice que somos justos, ¿seguimos siendo pecadores? No, no es así. Ante esa palabra, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Imagínense, no puede ser más claro, ¿sí o no? ¿Y son pecadores? ¿Son pecadores? No. ¿No han cometido pecado? Sí, hemos cometido. Entonces tú eres pecador, pero el Señor Jesús murió por mi pecado. Entonces no volviste a cometer pecado. No, Jesús murió por todos mis pecados. Amén. Por lo cual nosotros hemos sido justificados. El Señor Jesús, cuando murió por nuestros pecados, hemos sido justos. Amén. Y uno siendo ser humano puede cometer otra vez pecado. ¿Qué pasa? Cometí pecado. El Señor Jesús murió por nuestro pecado, murió por todos nuestros pecados. Y hasta ese pecado, el pecado que has cometido hasta ese momento, el pecado que cometiste después, todo se incluye. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y dice que hemos sido realmente, pero mediante la sangre del Señor nos dice que hemos sido justificados. ¿Entienden? Hace la manera que sigue siendo pecador todavía. ¿Ustedes no me han oído? ¿Ustedes son pecadores? ¿No son pecadores? Hemos cometido pecado, pero el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Y todos nuestros pecados han sido perdonados. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la gracia del Señor, nos dice justificados. Yo le voy a decir algo. En Romanos 3:23, uno porque hace algo ha sido justificado. Esto es muy importante. Porque haga lo bueno, porque yo vaya a la hora piadosa, porque yo haya hecho algo. No por eso soy justo, sino que mediante la redención en el Señor Jesús. Jesús nos salvó, por lo cual, a cambio, gratuitamente, no hemos hecho absolutamente nada, no hemos ni pagado. Señor, muchas gracias porque me perdonó. A ver, si traes 50 centavos te daré a cambio. No, no nos dice eso. Qué maravilloso. El Señor ha muerto por nuestros pecados. Cuando Él murió, Él no es que dice somos pecadores, sino que perfectamente todos nuestros pecados
lo ha perdonado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús murió crucificado y cuando nos redimió todos nuestros pecados, sin nada cambió, sin nada cambió, ha sido resuelto y por eso nos dice justos. Amén. Después de ello hemos vuelto a cometer pecado. Pero, ¿quién entre las personas no podría cometer pecado? Por más que tratamos no cometer pecado, ¿verdad que no lo logran? No voy a más cometer pecado. Ya no voy a más cometer pecado. Pero, otra vez, nos damos cuenta que hemos cometido pecado y perfectamente el Señor nos perdonó. Dios, Jesús, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesús perfectamente nos redimió, nos sacó del pecado. Ahora ustedes ya no son pecadores. Han cometido el pecado, pero ustedes no son pecadores. ¿Eso tiene sentido? Si somos pecadores lavados. No, el Señor nos perdonó gratuitamente, sin nada a cambio. Hemos obtenido el perdón del pecado. Esto es la vida de fe verdadera. Yo obtuve el perdón del pecado, pero si vuelvo a cometer, no soy pecador. Entonces yo soy un pecador. Después de comprar algo, si tengo que comprar otra cosa, tengo que volver a pagar. Es un poco distinto a ello. Nuestro pecado perfectamente, para siempre, el Señor Jesús lo lavó. ¿Entienden? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos dice, justos. Entonces, somos justos. Algunas personas. Entonces, ¿tú nunca has cometido pecado? Yo volví a cometer pecado porque yo no sé cómo vivir sin cometer el pecado. Entonces, tú eres pecador. Sí, el Señor Jesús cargó mi pecado y murió crucificado. El Señor Jesús llevó por completo todos nuestros pecados. Por si nos equivoquemos, el Señor Jesús vino y nos perdonó. El Señor Jesús tiene una gran voluntad y perfectamente lo ha cumplido. Por lo cual el Señor Jesús dice, ya consumado es. Dice que el pecado de ustedes fue consumado. Ah, el Señor. Ah, no sé cómo lo fue, pero es cierto que si el Señor lo consumó, fui consumado. ¿Entienden? Ahora, no tienen que hacerse de los humildes y decir que son pecadores. Hemos sido pecadores sucios. Mediante la gracia del Señor, mediante la gracia de Dios, gratuitamente. El Señor Jesús nos perdonó. No somos pecadores. Por más que pase un año, 10, 100, nosotros no somos pecadores. Y el Señor hizo para que podamos disfrutar de la gloria. Tenía mucho pecado, mentía, comía el caqui, la manzana, tenía mucho miedo. Pero, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Era muy bueno. Yo soy pastor de la iglesia. Yo no soy una persona perfecta humanamente. Hasta ahora me equivoco y yo trato de hacerlo bien, pero no me sale bien. A veces me equivoco sin darme cuenta, pero
esta cuestión de perdonar mi pecado, esto no lo ha encargado nadie, solo a Jesús. Y si hubiese encargado el pecado a ustedes al pastor Super, pues ustedes no van a poder dormir por la inseguridad, porque podría encargar a alguien más maravilloso que yo, pero mediante la sangre del Señor Jesús me perdonó perfectamente. Y mediante la redención que es en Cristo Jesús, hemos obtenido el perdón de los pecados. Por lo cual, en la Biblia que dice que todos nuestros pecados han sido perdonados. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es una palabra maravillosa. Que la gracia y la bendición del Señor sobreabunden en todos ustedes. Ustedes también. Ahora podrán conseguir esta grabación oyendo detalladamente, con toda convicción. Esperamos que crean y que ustedes también puedan anunciar esto a otras personas y digan, no somos pecadores. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y mis pecados han sido perdonados. Sea la familia, los parientes. Deseamos que ustedes puedan hacer que ellos puedan obtener el perdón del pecado. Lo más triste que es, el Señor Jesús murió, nos perdonó, pero este pecador tan sucio, decimos, el Señor realmente murió para perdonarnos a nosotros los pecadores, pero si decimos este pecador tan sucio, no creo que esté tan feliz. Vamos a creer en Jesús. Hemos hecho lo malo, hemos cometido el pecado, pero Jesús murió crucificado y mediante la gracia del Señor hemos sido justificados gratuitamente, creyendo en esta verdad, que ni siquiera uno, después de un tiempo, iremos al reino eterno. El que vaya rápido irá después de 10, después de 20, después de encontrarnos. Seremos felices y una vida bendita llegaremos a vivir. Que la bendición del Señor lleguen todos ustedes, que ni siquiera uno deje de recibir la bendición del Señor. Muchas gracias.